La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Hoy continuamos con la presentación de los planes de trabajo de los candidatos a la presidencia de la República. Hoy, Guillermo Lasso aspira por tercera vez llegar a la presidencia con el auspicio de su organización política Creo, en esta ocasión aliada con el Partido Social Cristiano. Guillermo Lasso tiene 65 años, recién cumplidos, guayaquileño, estudió en el Colegio San José La Salle. No tiene estudios universitarios, sin embargo, aquello no fue impedimento para que hiciera carrera en el sector financiero hasta llegar a ser presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, del cual hoy se encuentra desvinculado. Sus antecedentes políticos se remontan a 1998, cuando desempeñó el cargo de gobernador de la provincia del Guayas. En agosto de 1999, 5 meses después del feriado bancario, fue nombrado superministro de Economía y estuvo un mes en el cargo. En 2003 fue embajador itinerante por 2 meses en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Guillermo Lasso, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Usted va a tener 1 minuto para responder a las preguntas con las que buscamos que la ciudadanía conozca un poco más sobre la propuesta política, económica y social que tiene para el país. Muy buenos días, Lenin, muchas gracias por la invitación, estoy a sus órdenes. ¿El Ecuador hacia dónde caminará en una eventual presidencia de Guillermo Lasso? ¿Economía socialista de mercado como la que tuvimos por 10 años, privilegiando las inversiones del sector público, o economía social de mercado con una preponderancia de las inversiones privadas? El Ecuador irá hacia una economía donde vamos a fortalecer los ingresos de la familia ecuatoriana, hacia una economía donde vamos a fortalecer la dolarización en el Ecuador, hacia una economía donde vamos a privilegiar esos recursos de los jóvenes ecuatorianos que aspiran a un empleo, que aspiran a emprender. Vamos a privilegiar la economía de aquellas mujeres ecuatorianas que se encuentran desempleadas, que están a cargo de 2, 3 hijos, que quieren tener un empleo para poder prosperar, para poder avanzar, para poder llevar la comida a la mesa del hogar, para poder cuidar la salud de los hijos, la educación de los hijos. Una economía donde vamos a bajar, vamos a eliminar determinados impuestos que impulsen la inversión para generar empleo en el Ecuador. Nosotros no planteamos, como la otra alternativa del pasado correísta, la desdolarización amigable, que en términos reales lo que significa es como si fueses a la calle, te vamos a chinear amigablemente. No, nosotros vamos a fortalecer la dolarización porque entendemos que este es un valor muy preciado por todos los ecuatorianos. Sin embargo, y pese a que se ha aprobado una verdadera batería de leyes para incentivar la inversión privada, eso no termina de ocurrir en el Ecuador. Así, entre el 2010 y el 2018 se aprobaron la Ley de Incentivos de Alianzas Público-Privadas, el Código de la Producción, la Ley de Fomento Productivo, la Ley de Incentivos a la Producción, la Ley de Solidaridad por el Terremoto, y nada funciona. ¿Cuál es la llave que nos hará el milagro? La llave es un manejo de la economía racional, no como aquel manejo del pasado correísta y del actual gobierno de Moreno, donde han privilegiado la economía del Estado, una economía que ha demandado de más impuestos, ha demandado de más recursos del sector privado para poder alimentar este voraz Estado. Mientras el candidato del pasado correísta lo que propone es subir el IVA en 2 puntos, subir el impuesto a la salida de divisas de 5 a 27% e incrementar el impuesto a la herencia y la plusvalía al 75%, nosotros planteamos la reducción de impuestos. Nadie invierte en un país donde hay un infierno fiscal, donde la única propuesta es extraer el dinero del bolsillo de los ciudadanos para entregárselo a un Estado administrado por funcionarios en muchos casos
corruptos. Nosotros planteamos con claridad reducción de impuestos, reducción de trámites para impulsar la inversión, tanto local como internacional, en el sector público y en el sector privado. Pero el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional propone, para garantizar la capacidad de pago del Ecuador, que se incrementen precisamente impuestos como el IVA. Usted propone todo lo contrario. Entonces, ¿cómo se garantiza que se va a contar con los recursos que permitan cumplir con nuestras obligaciones? Lo que le debe de preocupar al Fondo Monetario Internacional es un manejo equilibrado de las finanzas públicas. Y eso se puede lograr sin necesidad de meterle la mano al bolsillo de los ciudadanos. Eso se logra gastando menos. Eso se logra administrando con eficiencia los recursos del Estado. Eso se logra controlando la corrupción, que es quien depreda los recursos que son de propiedad de todos los ecuatorianos. Nosotros vamos a luchar contra la corrupción, vamos a administrar correctamente los recursos del Estado y vamos a generar ingresos para lograr en el mediano plazo un objetivo: déficit cero, que es lo que le debe de preocupar a los acreedores del Ecuador. Pero los gobernantes también tienen otros compromisos con la ciudadanía, con la gente. Por ejemplo, brindar una educación gratuita y de calidad. La pandemia lo ha trastocado todo. ¿Y qué propuesta tiene usted en el ámbito educativo? La propuesta, introducir la teleeducación. Hay propuestas muy claras que yo estoy acogiendo como válidas, que son propuestas de las 6 y de los candidatos asambleístas de las 6, que es instalar de manera gratuita 40.000 puntos de internet en todas las ciudades del Ecuador, comenzando por las ciudades más pobladas, para que tengan acceso al internet, como es el caso de muchos lugares de la ciudad de Guayaquil. También entregar de forma gratuita 90 minutos de acceso al internet para que puedas estudiar, para que puedas aprender emprendimiento, también para la telemedicina. Hoy la tecnología es la herramienta necesaria para lograr el desarrollo del Ecuador y para lograr la prosperidad de los ecuatorianos. ¿Y el acceso a las universidades se mantiene bajo el actual sistema o propondría usted algún tipo de cambio? Nosotros proponemos eliminar a la CENESID, eliminar a tanta institución burocrática que lo que ha hecho es poner un grillete en el desarrollo de la universidad pública y privada del Ecuador. No puede ser que un joven ecuatoriano que apenas se gradúa del colegio tiene que esperar 2, 3, 4 años a ver si la CENESID se conduele y le da un acceso a una universidad. Tenemos que eliminar la CENESID para respetar la libertad individual de un joven ecuatoriano de estudiar lo que él quiera estudiar en la universidad. No lo que le diga el gobierno, no lo que le diga la burocracia. Lo primero que colapsó con la pandemia aquí en el Ecuador fue el sistema sanitario y se requiere sin duda de reformas estructurales, más infraestructura, pero también un mejor servicio. A usted lo acompaña un médico como compañero de fórmula. ¿Y cuál es el cambio que proponen? Bueno, en primer lugar somos el único binomio que incluya a un médico especialista en administración de salud pública. Lo que proponemos es una reforma integral del sistema de salud. El ministerio se llama Ministerio de Salud Pública. Nosotros pretendemos que se llame Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque ese ministerio coordinará las actividades tanto de los hospitales de propiedad del gobierno, de la seguridad social y los hospitales y clínicas privadas, para actuar en coordinación en función de un objetivo: una atención de calidad de salud a todos los ecuatorianos, y desde el campo público y de la seguridad social, servicios gratuitos de salud para especialmente los sectores más pobres de la sociedad ecuatoriana. Hablemos de la seguridad social, hablemos del IES. ¿Qué tipo de intervención requiere esta entidad para dejar de ser un generador de decepciones, el escenario de las más dolorosas corruptelas, la caja chica de cualquier gobierno? Tenemos que definir claramente las políticas de administración de los fondos del Seguro Social. No puede ser posible que esos fondos vayan directamente a gasto del gobierno, a una deuda impagable que el gobierno no le paga a la seguridad social. Por eso hay que poner unas normas más claras para que la administración de esos fondos sea concesionada al sector privado. Los fondos, no la administración de la seguridad social. Es una propuesta de la consulta popular de iniciativa ciudadana a efectos de evitar la dilapidación de esos recursos, para que vayan a promover
inversiones nuevas, generar y crear un círculo virtuoso, creación de empleo, aportes a la seguridad social y con esos recursos invertir en la creación de nuevos empleos, de nuevas empresas, de nuevos emprendimientos y no más para financiar el gasto del gobierno. ¿Con un solo sistema, con el actual, o con distintas ofertas para que el ciudadano, el afiliado, pueda escoger? Estamos trabajando en el proyecto y tan pronto lo tengamos listo lo vamos a poner a consideración del pueblo ecuatoriano, porque hay alternativas muy diversas, desde un sistema mixto donde se respeta la solidaridad con aquellos que menos tienen, hasta sistemas que obviamente tuvieron su éxito en un momento dado en otros países del mundo y hoy han entrado en crisis. A nosotros nos preocupa fundamentalmente que existan los recursos para el pago de las jubilaciones, no que exista la preocupación actual de que quizás muchos ecuatorianos que toda la vida aportaron a la seguridad social, hoy tienen el temor de no recibir oportunamente su jubilación. Seguridad interna y externa. Los índices delictivos crecen en un país donde el desempleo galopa. Y a eso hay que sumar que en el Ecuador los cárteles mexicanos encontraron sucursal de sus negocios y parecería que los esfuerzos policiales no son suficientes para hacerles frente. ¿Cómo lo van a afrontar ustedes? Tenemos que fortalecer a la Policía Nacional, tenemos que fortalecer a las Fuerzas Armadas y hay que trabajar coordinadamente entre Policía y Fuerzas Armadas para precisamente luchar contra esta amenaza externa. Pero usted lo ha mencionado, tenemos que arreglar la economía para poder crear empleo. De 8 millones de ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa, apenas 2.800.000 ecuatorianos tienen un empleo formal. La gran mayoría, 5.200.000 ecuatorianos, no tienen un empleo formal. Y eso es un síntoma de que la economía no funciona, de que estas recetas milagrosas del correísmo, de subir impuestos, de intervención estatal, no funciona. Necesitamos libertad para que la economía funcione, para promover la inversión, para generar empleo y para tener seguridad en todo el territorio ecuatoriano. Por su experiencia en el mundo de la banca, ¿cuáles son las reformas que propondrá se implementen para que la banca extranjera venga al país y en un ejercicio de libre mercado se genere una reducción de las tasas de interés? Tenemos que manejar bien la economía. Ningún banco extranjero llega a un país donde el riesgo país está en 980 puntos. Colombia no supera de 200. Perú no supera de 200. Panamá alrededor de 150 puntos de riesgo país. Los bancos extranjeros invierten en países cuyos gobiernos manejan bien la economía porque tienen capacidad, porque tienen experiencia. Nuestra propuesta concreta, en el caso del Banco del Pacífico, es promover su venta a un banco internacional para que venga al Ecuador, para que se promueva la competencia bancaria y junto con un buen manejo de la economía, bajar el riesgo país y usted verá, bajarán las tasas de interés y bajarán los precios de los servicios bancarios. Pero para aquello hay que tener capacidad y hay que tener experiencia y no caer en manos de aquellos que dicen vamos a desdolarizar amigablemente al Ecuador. Eso es inaceptable. Quien escuche esa declaración lo que hace es fugar del Ecuador, no venir al Ecuador. Si Lazo llega al poder, queda claro, la dolarización se mantendrá, pero ¿se impulsará el dinero electrónico? Vamos a impulsar el dinero electrónico como un medio de pago, que además ya existe a través de las tarjetas de débito. Lo que nosotros no vamos a hacer es promover un dinero electrónico como una moneda alternativa. La única moneda del Ecuador de libre circulación en el Ecuador es y será el dólar. Fortaleceremos la dolarización respetando la autonomía del Banco Central, pagando las deudas que el gobierno tiene con la Reserva Monetaria Internacional y siendo perfectamente claro. No vamos a andar jugando con la semántica. Desdolarización amigable, les quiero decir, ecuatoriano, es como que un asaltante en la calle les diga, tranquilos, te vamos a chinear amigablemente. Dame tu celular que yo a cambio te entrego uno de cartón, que no sirve para nada. Eso es lo que se pretende hacer, tomar los dólares de los ecuatorianos y ellos, los correístas,
te quieren entregar papeles inservibles con la foto de Correa. Eso no es serio, eso nos llevaría a Venezuela, eso nos llevaría a Argentina, y lo que nosotros queremos es vivir en el Ecuador con una moneda fuerte. Los ciudadanos en el país quieren trabajar, quieren empleo. ¿Cómo le garantiza a usted al electorado que si llega el binomio de la lista 21-6 al poder, va a tener una respuesta a esa aspiración? Usted proponía 1 millón de empleos en la anterior campaña. Ahora, ¿cuál es la cifra? La cifra necesaria es por lo menos 2 millones de empleos. 1 millón de empleos que requería la sociedad ecuatoriana y 1 millón de empleos que ha destruido este gobierno durante aproximadamente 3 años y medio de gobierno. ¿Y eso cómo se logra? Promoviendo la inversión. El Estado no tiene recursos, el Estado está ilíquido. Tenemos que impulsar las alianzas público-privadas, convocar el capital privado local e internacional en sectores como el petróleo, por ejemplo. El Ecuador tiene 4.800 millones de barriles de petróleo en reservas probadas y producimos 500.000 barriles diarios. Sin embargo, Colombia, nuestro país vecino, tiene la mitad de las reservas probadas de Ecuador, apenas 2.400 millones de barriles de petróleo. Sin embargo, produce el doble. Ahí tiene usted una gran oportunidad para aumentar los ingresos del fisco sin necesidad de aumentar impuestos ni tampoco de apelar a un excesivo endeudamiento. Tenemos que ser eficientes en la administración de los recursos que le pertenecen a todos los ecuatorianos. Para crear 2 millones de empleos, sin duda habría que flexibilizar al Código del Trabajo, las formas de contratación, implementar el trabajo por horas quizás, y muchos temen que aquello conlleve la precarización del empleo, un irrespeto a los derechos laborales. ¿Cómo se concilian estas posturas que son igualmente legítimas, no? Tener trabajo formal, pero con respeto a los derechos consagrados. ¿Qué peor que la situación actual de precarización? Porque usted tiene por fuera del sistema formal del empleo a 5.200.000 ecuatorianos. ¿Qué proponemos nosotros? En primer lugar, respetar el Código del Trabajo actual, respetar los derechos adquiridos para todos los trabajadores que hoy tienen un empleo, que es un bien escaso en el Ecuador, y crear una ley de oportunidad laboral a través de la cual demos amparo a esos 5.200.000 ecuatorianos, la mayoría mujeres, la mayoría jóvenes que esperan un empleo formal, con afiliación a la seguridad social, que puedas capacitarte y puedas prosperar y avanzar. Por lo tanto, este sistema dual, para que los actuales trabajadores tengan la absoluta tranquilidad de que se van a respetar sus derechos, pero tenemos que pensar en esa gran mayoría de ecuatorianos cuya ley no les permite obtener un empleo. Tenemos que proponer, y lo vamos a hacer, una ley de oportunidad laboral. Final y brevemente, envíele un mensaje a los electores. Yo le quiero enviar un mensaje a todos los ecuatorianos, y voy a ser muy claro y muy directo. Las elecciones del 7 de febrero son elecciones trascendentales en la historia del Ecuador. Hay dos opciones: o regresamos al pasado correísta representado por el candidato de Maduro, el señor Arauz, en el Ecuador, que plantea subir el IVA, subir el impuesto a la herencia al 75%, el de la plusvalía al 75%, el impuesto a la salida de divisas del 5 al 27%, lo cual ahuyentaría la inversión tanto local como internacional en el Ecuador, destruyendo empleo y con eso haciendo que pierdan oportunidad muchos ecuatorianos. Frente a la opción que nosotros proponemos, una opción que nos lleva al futuro, fortaleciendo la dolarización, eliminando el impuesto a la salida de divisas y otros impuestos que no generan recursos al fisco, pero generan mucha molestia a los ciudadanos. Necesitamos un Estado que entienda al ciudadano. Nuestra preocupación es la economía de la familia ecuatoriana, no del gobierno. Bajar impuestos, bajar trámites, promover la inversión, manejar bien la economía para dar estabilidad y seguridad a los inversionistas, para crear empleo de manera intensiva en el Ecuador. Guillermo Lasso, candidato presidencial por la alianza Creo Partido Social Cristiano. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias.
Vamos a una pausa y al volver en Contacto Directo, ¿cómo avanza el monitoreo de participación ciudadana sobre gasto electoral, violencia política, entre otros? Y la campaña, el costo de hacer política, ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, que ya está con nosotros. Ya regresamos. En tiempos electorales se hace más frecuente o quizás se pone en mayor evidencia la violencia política. Por eso siempre será oportuno el establecer acciones que apunten hacia la erradicación de una práctica que sin duda debilita los ejercicios democráticos. Hoy nos acompaña Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana. Buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Hola Lenin, buenos días, gracias por invitarme. Ayer se presentó la campaña El costo de hacer política. ¿En qué consiste? Justamente como usted mencionaba, estamos viviendo desafortunadamente procesos sostenidos de violencia política y especialmente dirigidas a las mujeres que ejercen política, pero también a aquellas que ejercen cargos públicos de decisión. De manera que nosotros, a partir del monitoreo de participación ciudadana que establece o señala los casos de violencia en redes sociales, hemos querido incidir en este proceso electoral a fin de dar el mensaje a la colectividad de que es momento de parar esta violencia hacia las mujeres. ¿Por qué, Lenin? Porque desafortunadamente este tipo de violencia política desincentiva la participación política de las mujeres y muchas mujeres que quisieran involucrarse en la política no lo hacen porque no quieren verse involucradas o no quieren verse vilipendiadas en redes sociales y obviamente ese es un costo enorme. Todas las mujeres que quieran dedicarse a política saben que desafortunadamente en este país tienen que pagar un costo y el costo desafortunadamente siempre es la violencia. Entonces, si pensamos en términos democráticos, en donde más del 50% de la población está formado por mujeres, lo ideal debería ser que en la toma de decisiones, en la política pública y en otros espacios de decisión estén tomadas en cuenta ellas. Sin embargo, este fenómeno de la violencia está, como le decía, desincentivando. Hay muchas mujeres que están abandonando este ideal y eso es lamentable. De manera ahora, que creemos, ustedes han desarrollado un monitoreo que da cuenta de que la violencia política contra la mujer es algo que existe, que está vigente, que es una verdadera pandemia que nos termina afectando como sociedad. ¿Qué dicen esas cifras? Fíjese, Lenin, que desde enero hasta acá tenemos casi 7,000 tweets agresivos hacia las mujeres políticas y que tienen puestos de relevancia pública y tomas de decisiones, y son tweets desafortunadamente que no hacen relación a su gestión, que puede ser bueno o malo, que podemos estar de acuerdo o no con ella, pero son tweets específicamente que hacen relación denigrando a su condición de mujer, cuestionando su estado físico o su apariencia física, cuestionando su etnia. Tenemos muchísimos tweets de esa naturaleza, cuestionando además su orientación sexual, cuestionando su capacidad y cuestionando sus roles. Se cuestiona mucho el tema de una mujer que hace en política cuando debería estar en la cocina, cuando debería estar en su casa. Ese tipo de manifestaciones en realidad desincentivan al resto, Lenin. Y si ocurre en redes sociales, pues ese es el campo de la impunidad, ¿no? Definitivamente estamos identificando que las redes sociales tienen un problema y en tiempo preelectoral y en tiempo electoral ese problema se agudiza. Y es primero, por un lado, las noticias falsas, pero por otro lado también la violencia. Y eso es bastante grave en términos electorales, por ejemplo, porque las noticias falsas se refrescan cada segundo y al usted no tener control, distorsiona la realidad, mienten y obviamente manipula la opinión pública y obviamente al final van a terminar manipulando el voto también de los ciudadanos. Y por el lado de la política, de la violencia, perdón, es tremendo porque al no tener identificados los perfiles de los agresores, llegan a ciertas manifestaciones que inclusive motivan agresiones físicas a mujeres e inclusive las amenazan de muerte. Por lo tanto, creemos nosotros que es momento
de empezar a discutir hasta dónde van en el Twitter el derecho de aquellos que no tienen un perfil claro, un perfil seguro, de seguirles permitiendo que sigan manifestándose en contra de los derechos humanos de los demás y en este caso puntual de las mujeres. Adicionalmente, Participación Ciudadana viene desarrollando un monitoreo sobre gasto electoral y claro, hay novedades. ¿Cuáles son? Claro que sí, tradicionalmente nosotros monitoreamos este gasto, ¿no? Esta utilización de fondos públicos en proselitismo político. Y claro, en este año también lo estamos haciendo, tenemos algunas novedades específicamente relacionadas con el incumplimiento del artículo 219. Recordemos que el artículo 219 señala y prohíbe específicamente que los funcionarios públicos de elección popular se promocionen sus nombres en obra pública. Sí quisiera decirle que en términos generales, después de haber vivido más de una década con una estructura y aparataje fuertísimo de uso de recursos públicos para posicionar las ideas del gobierno de turno, en esta ocasión hemos tenido una baja considerable. Sin embargo, lo que vemos es que el artículo del 219 sigue siendo un problema. Es decir, hay muchas infracciones por parte de los gobiernos locales, de algunos gobiernos locales, que se siguen promocionando su nombre en obra pública. Por decirle un ejemplo, el gobierno de la provincia de Manabí, por ejemplo, y el municipio de Chone, sigue siendo uno de los problemas o uno de las autoridades locales que se promociona sus nombres en obra pública. El municipio de Salcedo, por ejemplo, curiosamente, tenemos 10 funcionarios del municipio de Salcedo que están promocionando sus nombres en obra pública. Otra de las cosas que ustedes han logrado detectar es que la ciudadanía no está al tanto de que la elección en este 2021, las legislativas, no son entre listas, sino es que son en plancha. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuál es la cifra que tienen en relación a esto? El primer trimestre de este año, Lenin, tuvimos la aprobación, o se aprobaron las nuevas reformas al Código de la Democracia. Entre las reformas, justamente tenemos una nueva forma de elección y de votación. Tradicionalmente hemos votado entre listas, es decir, la ciudadanía podía ir tranquilamente el día de las elecciones y votar un candidato en la lista 1, otro de la 5, otra de la 20, otra de la 8, así indistintamente. Hoy ya es distinto. Hoy ya no se va a poder hacer así. Hoy tiene el ciudadano que escoger una sola lista y esa, digamos, opera como un voto en plancha. Yo creo que eso abunda y ayuda a que la ciudadanía se informe más y de alguna manera que empiece a votar por tendencia o por ideología, que creo que en términos democráticos eso es lo que debería pasar. Ahora obviamente va a significar un problema y eso le corresponde al Consejo Nacional Electoral generar programas de capacitación o una estructura comunicacional suficiente y efectiva para que la ciudadanía comprenda, se informe, entienda la diferente manera de votación y obviamente pueda votar de forma adecuada, Lenin. Ojalá que sea así. Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. A usted, Lenin, muchas gracias. Un buen día. Bien, concluimos esta emisión de Contacto Directo. Como siempre, a ustedes, gracias por la sintonía. Ya vienen las noticias de la comunidad, Lenin. Manténgase en nuestra sintonía y que tengan también un buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Así será.